Hola, hola, muy buenos días y bendiciones. Bienvenidos a El Devocional. Aquí es donde nos conectamos para orar juntos y para leer la palabra del Señor. Hoy que llegamos al día 159 de la lectura de la Biblia en un año, vamos a tener el mejor domingo de nuestras vidas. Hoy, 8 de junio, es un domingo especial. Quiero aprovechar para invitarte a ir a la iglesia. Si tú vives en Houston, Comunidad de Gracia Katy te espera con los brazos abiertos, 11 de la mañana, 1 de la tarde. Pero si vives en otro país, en otra ciudad, qué lindo que hoy busques de Dios, que busques ese lugar donde se reúnen personas que quieren como tú conocer más del Señor. Así que hoy, ánimo, métete con Dios, entrégale tu vida a Cristo. Y el título de este devocional está increíble, sin tonalidades grises. Y es que vivimos en un tiempo donde todo es relativo. Todo depende del cristal con que se mire y es como que nada es blanco ni negro, como que todo está con tonos grises. Pero leyendo aquí en la palabra de Dios, y específicamente en Hechos capítulo 4 del versículo 23 en adelante, nos encontramos con algo muy poderoso que ocurrió con los apóstoles, con Juan y Pedro. Abra su Biblia si la tiene ahí conmigo. A ver, yo aprovecho para saludar a toda esta bella comunidad, para mandarle invitacioncita a muchos, porque a veces este algoritmo no nos expone como debería. Y de verdad que este es un contenido de fe, es un contenido de vida y de crecimiento espiritual que muchas personas deberían aprovechar. Así que si tú estabas ahí scrolleando y por primera vez te conectas, te invito a que te quedes. Son solo unos minutos donde vamos a orar, vamos a leer la Biblia, pero sobre todo vamos a permitir que sea Dios haciendo esa obra perfecta que solamente Él puede hacer. Hechos capítulo 4 versículos 23 en adelante. Dice de esta manera: y puestos en libertad, lo que había ocurrido era que Pedro y Juan habían sido llevados delante de las autoridades, los habían arrastrado, los habían golpeado y los habían detenido, pero ellos seguían glorificando al Señor, ellos obedecían a Dios. Dice más atrás, ahí en Hechos 4:19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y los soltaron, no hallando en ellos ningún modo de castigarles por causa de lo que el pueblo decía, porque todos glorificaban a Dios y daban gracias a Él por lo que se había hecho. Después de ese momento tan difícil, dice el versículo 23, fueron puestos en libertad y vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y los sacerdotes les habían dicho. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por la boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué versículo tan poderoso. Después de predicar, algo sobrenatural ocurre. Capítulos antes habíamos visto un de repente, cuando todos los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, habían 120 y vino un de repente. El Espíritu Santo se derramó, pero una vez más, después de ese momento tan impactante, donde Pedro y Juan son perseguidos, los retienen un tiempo, ellos se levantan y predican, y lo que ocurre es que cuando ellos oran, ese lugar fue lleno de la presencia de Dios. Hoy tu casa puede ser llena de esa presencia sobrenatural de Dios. Vivimos momentos difíciles. Hoy mi corazón está muy triste por mi Colombia, por esa situación tan dolorosa que estamos atravesando, por ese atentado tan terrible que vivió ayer el precandidato presidencial Miguel Uribe. Y lo único que podemos hacer es orar, interceder con fe, pedirle al Señor que el cielo gobierne, que venga su reino a la tierra y que se haga su voluntad. Y tú y yo tenemos que apropiarnos de estas palabras. Algo muy sobrenatural que ocurrió es que
esa iglesia tenía todas las cosas en común, dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído de corazón eran todos unidos en alma, en espíritu, y ninguno decía ser suyo cuanto poseía, sino que todo lo compartían. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían posesiones las vendían, sus heredades, sus casas, y lo traían para compartirlo los unos con los otros. Luego en el capítulo 5 encontramos el caso de Ananías y Zafira, una pareja que decidió vender una propiedad y darla para que la iglesia, pues el inicio de la obra de Dios se extendiera. Pero después de que recibieron ese dinero, Satanás tentó su corazón y decidieron sustraer parte de lo que habían prometido para la obra. Y fue tan tenaz que cuando viene primeramente el esposo Ananías a traer el dinero, el apóstol le dice, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y él dijo, sí. Y le dijo, ¿por qué mentiste? No le has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Y cayó fulminado. Luego al ratico entra Zafira y ocurre exactamente lo mismo. ¿Y qué podemos notar nosotros acá, hablando entonces de esas tonalidades grises? Pues que o podemos estar llenos del Espíritu Santo o llenos del mismo enemigo. Hay influencias espirituales y así como cuando tú le entregas tu vida a Cristo, eres guiado por el Espíritu de Dios, también si tú no le entregas tu vida a Él, estás siendo guiado por tus propios impulsos, por la carne, por fuerzas espirituales de maldad. Y esto fue lo que ocurrió con esa pareja. Una vez más, vemos un agudo contraste en este caso que se da entre los discípulos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero Ananías y Zafira se dejaron tentar por Satanás, porque dice Hechos capítulo 5 y versículo 3. Aquí tengo otra versión que dice de esta manera. Hechos 5:3. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado su corazón? O sea, todos estaban unánimes, llenos de esa presencia de Dios, pero Ananías y Zafira cayeron en una tentación terrible. Primero, vemos los efectos de ser llenos del Espíritu Santo. Lo primero es valentía. Pedro y Juan no se dejaron amedrantar por las amenazas que les estaban haciendo. Al contrario, dice el versículo 29, esto está en Hechos 4:29, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, diciendo, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar la palabra sin ningún temor. Y después de haber orado, el lugar donde estaban reunidos tembló. Hubo valentía en ellos por esa llenura del Señor. Pero lo segundo fue unidad. Dice el versículo 32 que acabo de leerles. Y todos permanecían unánimes y tenían en común todas las cosas. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, esto es algo poderoso que ocurre. Pero lo tercero que vemos es generosidad. Ellos tenían una actitud liberada con respecto a lo físico, con respecto a sus posiciones. Poder, porque dice que el Señor les dio poder para sanar a los enfermos, para impartir de la presencia de Dios. Eso está aquí en el versículo 30, donde dice, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Gracia. Dice también el versículo 3, que la 33, perdón, Hechos 4:33. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Y la experiencia de la gracia de Dios debería conducirnos a todos a esa bondad, a esa unidad. Y en contraste de todo esto, la segunda parte del pasaje que vemos hoy nos muestra las consecuencias de no estar llenos de Dios. Pedro usa unas palabras muy fuertes allá en Hechos 5:3 cuando le dice a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Y la prueba de que Satanás había llenado su corazón no solo fue el hecho de que mintieran, sino que espontáneamente pues se habían puesto de acuerdo para eso, pero es que lo tremendo es que se confabularon entre los dos y eso es algo terrible. Imagínate que la pareja debería estar para levantarse, que si el uno cae, el otro le levanta, que si el uno dice mintamos, el otro le dice no, no lo hagamos, que si el uno está débil, el otro le diga no, fortalezcámonos en Dios, llenémonos de su presencia. Tal vez tú eres esa persona que representa una familia que ha estado luchando con esa división, con esos problemas, pero eso no significa que el Señor no te pueda dar la victoria en este día. Necesitas llenarte de Dios, como nos dice aquí el autor de este devocional. Esta historia no es fácil
fácil de leer y a muchos no les resulta pues fácil entender la severidad del juicio de Dios en este pasaje, porque es que los dos cayeron muertos y uno dice, pero como Dios no tuvo misericordia de ellos. Pero esto nos recuerda la magnificencia de la presencia de Dios entre nosotros. El sentido de la presencia de Dios era tan grande que la gente temió que sus pecados fueran expuestos. Pero esta presencia de Dios y el Espíritu Santo también trajo conversiones extraordinarias, sanaciones, señales y milagros. Y eso es lo que puede ocurrir en tu vida en este día. Estoy aquí para animar tu fe. Estoy aquí para decirte, ábrele la puerta de tu corazón a Cristo. Si aún no lo has hecho el Señor y Salvador de tu vida, estás a tiempo. Él está tocando a la puerta de tu vida. Él te está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, todo lo que hay en ti y yo te daré la vida eterna. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a buscar de Dios. O si tú ya le conoces, es un llamado para que te llenes de ese fuego del Espíritu Santo que, como dice el autor del devocional, trae unidad, trae generosidad, trae poder y trae gracia. Hoy no es un domingo cualquiera, es el domingo del Espíritu Santo obrando en tu vida. No estás escuchando estas palabras por casualidad. A lo mejor si no estás en vivo las vas a escuchar hoy 8 de junio, un domingo de fe, más tardecito o tal vez mañana. Cuando sea que lo escuches, ábrele la puerta de tu corazón a Cristo, recibe este llamado. Con Dios no hay gris, hay blanco o negro. La Biblia dice que a los tibios los vomitará de su boca. Él quiere que te avives con el fuego de su Santo Espíritu. Es un mensaje de gracia porque también nos recuerda que por su amor Él nos ha dejado esa experiencia maravillosa para que podamos caminar con Él. Así que te bendigo y quiero terminar este tiempo en oración. Por aquí Herbert nos pide que oremos por él. No sé si alguien más tiene una petición, pero aprovechemos este momento para que hoy sea un domingo increíble, el mejor domingo de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te doy infinitas gracias por la oportunidad tan especial de estar aquí compartiendo tu palabra. Yo oro, Señor, que esto no sea un mensaje impulsado por las emociones, por simplemente conectarnos y ya, sino que sea un mensaje de fe, un mensaje que transforme nuestras vidas, un mensaje que nos recuerde que así como cuando los discípulos oraron, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo tu palabra, que así ocurra en cada persona que está aquí conectada, en Herbert y en todas las personas que hoy piden oración. Bendecimos la vida de Julia allá en Guatemala y declaramos sanidad en sus riñones. Oramos, Señor, por Pati Delgado, sabiendo que tú, el que comenzaste la buena obra, tú la vas a perfeccionar. Bendigo, Señor, a la pastora Betty Arredondo, allá en Río Negro, Antioquia, y la curo, Señor, con tu sangre preciosa, creyendo que hay sanidad total para ella. Cure, Señor, en este momento la vida de Elsie con sanidad total, restaurando su visión. Bendecimos a Jesús Adrián Angulo y en fe lo vemos levantarse de esa cama, Señor. Lo vemos caminar, correr, predicar, comer, sonreír y vemos a su familia testificando de las obras que solo tú puedes hacer. Padre, que todos los que están aquí hoy puedan ser llenos con tu gracia. Visítalos, Señor, a través de ese celular, de esa pantalla de un iPad, donde sea que ellos estén, Señor, que tu mensaje trascienda, ese mensaje de fe, de poder. Oramos por la familia García, que tu gracia les acompañe, que tu poder les rodee. Bendice, Señor, nuestros hijos, desde el bebé más pequeño hasta el hijo más grande. Manda tus ángeles alrededor de ellos, líbralos de caer en la tentación, guárdalos de todo mal, Señor, líbralos de la droga, líbralos de esa tentación a la pornografía, al alcohol, a los videojuegos. Bendice todos los matrimonios aquí representados, bendice esa esposa, ese esposo, bendice esa madre soltera, bendice esa mujer viuda, bendice, Señor, ese esposo que está a punto de caer en la tentación, dale la fe para mantenerse firme y que hoy, Señor, sea un domingo sobrenatural, el mejor domingo de nuestras vidas, el domingo de esa visitación de tu Espíritu Santo. Atrae, Señor, a muchas personas a ti.
que te busquen, que tengan un encuentro único y personal contigo, que no solo crean en su corazón, pero que confiesen con sus labios que tú eres el Señor y que solo tú eres el camino al Padre. Te alabamos, te bendecimos, oramos, Señor, por Miguel Uribe en este momento, allá en Colombia. Te pedimos la paz para esta nación. Señor, obra en el presidente, obran las personas que legislan alrededor de él. Tú conoces todo lo que está ocurriendo, Señor, y tú eres más grande. Oramos que tú tengas misericordia y hablamos a la muerte que se vaya en el nombre de Jesús, que no toque a Colombia, que no toque a Miguel Uribe. Señor, haz un milagro sobrenatural en los corazones y que Colombia se despierte a orar, a interceder, que las naciones de la tierra tiemblen ante tu nombre, porque tu nombre es nombre sobre todo nombre. Y aquí vemos un grupo de hombres y mujeres de fe creyendo en que tú lo puedes hacer, creyendo que para ti no hay nada imposible. Te amamos, Dios, y dejamos este momento en tus manos, dándote la gloria, la honra, la alabanza y todo el honor, porque solo tú lo mereces, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén, amén, amén? La gloria sea para Dios. Muchas gracias a toda esta comunidad tan hermosa por haberse conectado, por quedarse desde el principio hasta el final. Aquí les dejo grabado este devocional. Compartan con otras personas. Recuerden que somos Comunidad de Gracia Katie. Así nos encuentras también en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde nos estás viendo ahorita. Búscanos porque estamos creando contenido que es gratuito, pero es de gran valor espiritual y te puede ayudar a crecer mucho en tu caminar con Dios. Un abrazo, feliz domingo y que hoy sea el mejor día de sus vidas porque lo podemos vivir de la mano de Dios.